Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio como pez en el agua en la 4TV, donde, como ustedes ya saben, quienes nos ven, estamos desarrollando una discusión, una práctica de escucha, de intercambio de ideas, de pensamientos, de experiencias, de tradiciones, para saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. Y quienes no nos han visto, pues, intégrense a esta gran conversación porque estamos en una gran transformación. Hoy nos acompaña Paloma Sáenz. Compañera, bienvenida. Es un honor estar aquí con ustedes. No, el honor es todo nuestro, porque además una compañera que no necesita presentación, es una compañera que es una institución en la difusión cultural, en la promoción de la lectura y de la escritura y de las ferias de libro. No sé si exista persona alguna en el país o en el mundo que esté tan involucrada en la hechura de espacios para que la gente lea. Pero antes de irnos a eso, vamos a escuchar quién es Paloma Sáenz. Muy bien. Pues mira, soy una persona que nació en México, pero hija del exilio español. Entonces, mis padres vinieron en los años 40 a México y aquí formaron toda la familia. Y bueno, fuimos educados, pues pensando en un principio que todo era de paso, ¿sí? Que algún día se volvería, pero bueno, la dictadura de Franco impidió, con lo cual nos volvimos mexicanos los hijos y muy contentos de serlo, sinceramente. Y mis padres muy agradecidos a México por haber dado pues esos brazos abiertos a todo el exilio español, ¿no? Que fue muy importante, ¿no? Y bueno, pues entonces vengo de una familia, pues mi padre exiliado porque era diputado socialista, además con 2 condenas a muerte. Mi madre, que se suponía que no tenía ningún cargo político, fue acusada de espía. Entonces, bueno, como comprenderás, no había manera de volver. Y bueno, pues nos hicimos muy, muy mexicanos, sobre todo los hijos, ¿no? Y bueno, pues siempre viendo la vida desde la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mis padres habían luchado justamente contra el fascismo español, ¿no? Y entonces, pues en ese ambiente yo me desarrollé y bueno, siempre supe que había un lado bueno y un lado malo en la historia, ¿no? Y creo que afortunadamente estoy de ese lado, del lado bueno. Y bueno, pues desde muy niña tuve como muchas inquietudes. En mi casa siempre fue una casa con libros, afortunadamente. Yo creo que de ahí me viene esto de la promoción de la lectura, ¿no? Y muy tempranamente empecé a militar, ¿no? Primero fue muy particular porque, como bien te decía, era esta cosa de decir, bueno, en cualquier momento se vuelve a España, ¿no? Sí. Entonces teníamos un grupo que se llamaba Tomás Meave, ¿no? Que era un viejo luchador español. Pero bueno, ya eso lo dejamos y después pues entré a la universidad muy, muy joven, tenía 16 años recién cumplidos cuando entré a la universidad. Y a los pocos años, pues vino el 68. Y entonces ahí ya fue algo que te marca totalmente, ¿no? Como para decir de qué lado estás. Claro. Y cuando estabas jovencita, ¿qué intereses tenías? ¿Cuál era la carrera que te atraía? ¿Qué era lo que querías estudiar? ¿Qué querías ser de grande? Pues mira, yo en un principio entré en ciencias políticas, ¿no? Porque me parecía que, bueno, que era lo que más me llamaba la atención, pero a los 16 años como que uno no sabe muy bien qué quiere hacer en su vida. Entonces, después de 2 años y medio, algo así, dije, no, esto no quiero. Entonces me fui 6 meses del país y cuando regresé dije, no, quiero hacer letras españolas, ¿no? Entonces entré allí, pero entonces justo fue cuando vino el 68. Y fue tan terrible el shock que un poco lo dejé de lado, ¿no?
la universidad. Y bueno, y ahí fue que al poco tiempo conocí a Paco Ignacio Taibo y pues empezamos a vivir juntos y poco a poco fue surgiendo, él estaba empezando a hacer una película en Super 8 donde asaltaban un canal de televisión y entonces me la enseñó y empezamos a ver qué se podía hacer con cine en Super 8 y al final de cuentas había un concurso y decidimos participar. Y resulta que pues que la mitad de la gente que estaba en ese concurso, que era un poco como muy experimental, pues que quería realmente llegar al cine, ¿no? a las grandes ligas del cine, ¿no? Haciendo películas en 35. Nosotros queríamos en Super 8, porque pensábamos que era como la vía. Y entonces decidimos formar lo que llamamos la Cooperativa de Cine Marginal. Pues éramos muchos, de pronto iban y venían mucha gente, todos muy jóvenes, ¿no? No teníamos ni idea de cine, ¿no? Con lo cual salían unas películas verdaderamente terribles. Pero ¿qué era lo que hacíamos? Reflejábamos lo que estaba pasando en el movimiento obrero, en las huelgas, en las manifestaciones, pues en todas las luchas que se estaban dando y las llevábamos por todo el país con nuestros aparatitos donde reproducíamos las películas de Super 8 y nuestras cámaras. Y bueno, y así pues logramos como tener un registro del movimiento de esos años. Te estoy hablando desde el año 72 al 78 más o menos, 76, 77, porque empezamos realmente lo que hacíamos era asesorar, mediante las películas, asesoramos a los sindicatos independientes, ¿no? Que en ese momento había así como una oleada impresionante de la efervescencia del movimiento obrero por zafarse del charrismo sindical, ¿no? Y a partir como del 77 nos empezaron a dar con todo, a todos los sindicatos, ¿no? Fue terrible. Y bueno, dejamos un poco el cine porque pues necesitábamos dedicar más tiempo realmente a la militancia y a los círculos de estudio con los trabajadores, que el cine, aunque fue un vehículo que nos abrió las puertas, ¿no? Y después hicimos un periódico mural, Información Obrera, donde íbamos y hacíamos eso, periódicos murales que íbamos pegando por todas las fábricas y demás, contando también las luchas, hasta que, bueno, pues ya la represión en tanto al movimiento obrero fue brutal y de alguna manera se pasó toda esa oleada. Sí, era una época muy dura de represión en el movimiento estudiantil, represión en el movimiento campesino, represión en el movimiento obrero. Particularmente el movimiento obrero y el movimiento campesino pues son estratégicos, ¿no? Y ahí es donde se cebó la bestia de la represión después del 2 de octubre del 68. Claro, después del movimiento del 68 y del 71, ¿no? Sí, ahí se fueron hacia los obreros, ¿no? Una parte de nuestros grupos y demás que justamente nos fuimos al movimiento obrero se fue a la guerrilla, ¿no? Pero nosotros pensábamos que no era el momento de enfrentar las cosas con las armas, ¿no? Sino que lo que había que hacer era, pues, sobre todo, asesorar construir. Así es. Construir una base, ¿no? Claro. Capaz de tener una fuerza suficiente. Así es. Porque el Estado era el Estado posrevolucionario poderosísimo, un Estado corporativo totalmente consolidado, ¿no? Así es. Contra eso era difícil. Y además tenía una retórica izquierdista, Echeverría. Sí, lo peor del caso es que parecía, cuando íbamos a las manifestaciones, que bueno, uno iba a las manifestaciones no como va uno ahora, que va como... No, claro que no. Que parece que va uno de fiesta, carnaval, ¿no? De carnaval, ahí, entonces, no. Sabíamos que era muy posible que nos reprimieran, ¿no? Entonces uno pensaba hasta cómo ibas vestido, ¿no? Había que llevar tenis para poder correr, había que llevarte una chamarra o algo por si caías en el tambo, pues que por lo menos tuvieras un poco de abrigo, en fin, parecía que no.
cuando había en ciertas situaciones, íbamos como nos arreglábamos mucho para que no pareciéramos estudiantes, porque ser estudiante en esa época era un delito, ¿sí? Entonces nos pintábamos, nos poníamos tacones, no sé qué, de las mujeres y eso para que, falditas, ¿no? Y demás, para que no pareciéramos que éramos estudiantes, ¿no? Era verdaderamente terrible. Sí, el estudiante era sinónimo de comunista. Claro. Y la campaña anticomunista también había sido como que les daba carta de ciudadanía a los abusos contra los estudiantes, ¿no? Que parece que últimamente está como queriéndose revivir, ¿no? Sí, o sea, cosa es tan absurdo, tan absurdo. La derecha no tiene de dónde asirse, no tiene ideas nuevas y desempolva los discursos de la Guerra Fría. Claro, ¿no? Así es. Y parecen ridículos, pero son peligrosos, ¿no? No, más que peligrosos. Yo creo que el neofascismo en estos momentos en el mundo está tomando mucha fuerza y que tenemos que estar con los ojos bien abiertos, porque cuando uno dice, es que es un dictador, y dices, no tienen ni idea de qué se está hablando, no tienen ni idea de lo que fue Franco, de lo que fue Pinochet, ¿sí? De lo que ha sido todos estos, ¿no? Bueno, Hitler y Mussolini, ¿verdad? Yo creo que hay mucha ignorancia de lo que pasó en esa época, ¿no? ¿Y cuántos chavos no ves que de pronto pintan la suástica diciendo, ay, es que es un símbolo bonito? Y dices, no puede ser posible que no se den cuenta, ¿no? Lo que significa eso, ¿no? Los 6 millones de judíos muertos, los miles y miles y miles y millones de izquierdistas que murieron, ¿sí? Porque no solamente eran por ser judíos, sino también porque eran de izquierda, ¿sí? La quema de libros, Paloma. Bueno, eso terrible, ¿no? Yo creo que es como quizás el símbolo más, ¿no? Más preciso que hay, ¿no? Quema un libro, ¿no? Acabarás quemando gente, ¿no? Así es. Y es muy, muy triste, porque justo cuando uno ve esta situación, ¿no? De la guerra en Ucrania, y llegan tanques alemanes otra vez a Ucrania, otra vez a hacer la guerra, otra vez a repetir escenarios que parecía que se había aprendido la lección después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se nota que los líderes mundiales, los empresarios de las armas, no solo no aprendieron nada, sino que lo están rehaciendo, ¿no? Rehaciendo discursos de odio, el negocio armamentista, ¿no? Y las derechas de los países como el latinoamericanos o acá en México, retomando esos discursos de odio. Y es terrible, además, porque además muchos de esos discursos, por ejemplo, de odio, del fascismo, ¿no? Esta cosa de la raza aria. ¿Y qué tenemos que ver nosotros, los mexicanos, con la raza aria? No, absolutamente nada. Y sin embargo, parece que los defienden. Y dices, ¿qué? Serías el primero que irías no solamente al campo de concentración, sino a los donde te exterminaban, ¿no? En los baños donde te exterminaban. Y dices, ¿cómo puede ser posible? Pero es el desconocimiento. Por eso es tan importante y por eso creemos que hay que estar machacando, ¿no? Sobre todo con las nuevas generaciones, de pronto decir, no, ojo, ¿sí? Ahora sí que ahí viene el coco, ¿no? Tengamos cuidado porque no es una palabrita nada más, significa muchas cosas y perder muchísimos derechos, ¿sí? Que se han ganado a lo largo de tantos años, ¿no? Sí, porque ha habido un avance democrático, ¿no? O sea, desde el 68 para acá muchísimo. Ha habido avance, ¿no? Década tras década se van abriendo espacios, ¿no? Como decía Salvador Allende, se van abriendo las avenidas, hasta que llegamos al 2018 y pareciera que hay una gran apertura. Pero de repente sale un tipo en televisión nacional, en un aparato poderosísimo de comunicación, y dice, hay que quemar los libros porque estos libros son comunistas, y uno piensa, ¿qué demonios está pasando? Así es. Pero además te voy a decir una cosa, después del 68, quizás no es que realmente nos hubiéramos vuelto como un poco más demócratas, yo creo que no. Lo que pasa es que creo que era como una simulación y se había llegado como un impasse, ¿no? Pero bueno, pues seguíamos peleando exactamente por lo mismo, ¿no? Porque necesitábamos que este país cambiara. No podía ser posible que México fuera solamente el país de unos cuantos, ¿no? Y los demás éramos como los borregos ahí, ¿no? Que son los que sostienen al final de cuentas el país, ¿no?
pero que los privilegios pues nada más fueran de unos cuantos. Y bueno, hasta que llega el 2018, ¿no? Y bueno, pues empieza a cambiar todo, ¿no? Y la verdad es que los cambios que ha habido son impresionantes. Que nos falta mucho, sí. Por supuesto, no se cambian las cosas de un día para otro, y menos con el país que nos dejaron. Yo cada vez que pienso, ¿cómo es posible que hayamos sobrevivido después de haber vendido el país tantas veces? ¿Sí? Es increíble cuando hablan, es que fulanero se robó 1,000 millones y dices, ¿de qué están hablando? O sea, son cifras que ni siquiera me caben en la cabeza, ¿no? ¿Y cómo puede decir que un tipo se robó eso? Y ¿sí? que lo están liberando, ¿eh? Claro, bueno, y además que lo Poder siguen Judicial. ahí, los tienen metidos en bancos y demás, pero es terrible cómo logramos, cómo este país es tan sumamente rico que a pesar de eso se logró sobrevivir. A pesar del saqueo. Así es, pero de saqueo además en todos sentidos, no solamente de dinero, sino de vender todos los bienes naturales, ¿no? Que dices, bueno, es lo que te hacen al final de cuentas una nación. Sí. La migración forzada también es una forma, ¿no? de expoliar, por supuesto. ¿no? Generar condiciones de violencia y de hambre, Así tales es. que las poblaciones tienen que no te quede irse. más remedio que irte a otro país en el cual pues vas a sobrevivir. En el otro país son muy pocos los migrantes que realmente acaban adaptándose allá, pero sin embargo, pues bueno, dicen hay que mandar dinero a los parientes y entonces pues yo me sacrifico. Además producen riqueza allá. Claro, ¿no? muchísimo. El trabajo produce muchísima. la riqueza. Y Así producen es. la riqueza del norte y además mandan las remesas para remesas. acá, ¿no? Así es. Pero es parte del crimen neoliberal el hecho de que tantas familias se hayan disgregado, ¿no? En esa relación de migración forzada, ¿no? Y eso le pasa todavía a Centroamérica. Es todavía una sangría. Sobre los libros y la cultura, porque además, o sea, las cosas empezaron a cambiar de forma radical, ¿no? En comparación con cómo estaban en el 2018. Pero yo creo que en el 2018, y seguramente tú también, pues más bien es el resultado de un proceso de acumulación en el que ustedes participaron de manera muy decidida. Sí, mira, yo creo que empieza sobre todo a cambiar quizás, bueno, viéndolo de una manera muy, muy desde la ciudad, ¿no? Pero bueno, cuando Cuauhtémoc Cárdenas gana la ciudad, ¿no? Ahí empieza a ver el cambio, ¿no? Realmente se empieza a mostrar, ¿no? Que hay otra manera de vivir, vamos, y de hacer política. Y entonces, bueno, a partir de ahí, pues empezamos yo, por ejemplo, empiezo a tener como una preocupación muy grande por cómo hacer que la gente lea más, ¿no? Entonces, bueno, yo entré a trabajar en el gobierno de la Ciudad de México en el 98, ¿sí? Y a partir de ahí me empezó a entrar una obsesión con esto de la lectura y demás. Entonces acabé unos años después en la Secretaría de Cultura del gobierno de la ciudad y dándole vueltas, viendo a ver cómo se me ocurrió hacer el programa de para leer de boleto en el metro. Y bueno, que fue realmente una experiencia que yo creo que muy, pues para mí muy especial, ¿no? Pero que creo que ha sido una muy buena experiencia que recuerda a mucha gente, pero que además fue un programa que dio vueltas al mundo. O sea, era increíble cómo nos llegaban reportes de los países más lejanos, ¿no? Diciendo, qué buena idea, que no sé qué. Algunos hasta medio racistas eran como diciendo, ¿cómo se les ocurrió a los mexicanos tal cosa, verdad? O sea, eso obviamente fue algo que trajeron los extraterrestres, ¿no? Yo creo. Como las pirámides. Así es, ¿no? Pero bueno, fue así como un programa que yo creo que impactó sobre mucha gente, ¿no? Y a partir de ahí yo dije, bueno, pero no nos quedemos solamente en el metro, vamos a hacer más. Entonces, desde la Secretaría de Cultura todavía hicimos un programa en los hospitales, un programa con policías, un programa con bomberos, un programa en las prepas del gobierno de la Ciudad de México, un programa para ciegos y débiles visuales,
lo que llamamos los tianguis de libros, que eran esas pequeñas ferias de libros. Retomamos el libroclub, que lo habían dejado ahí medio abandonado. Hicimos el remate de libros, que hasta la fecha todavía se sigue haciendo, y la Feria del Libro del Zócalo, ¿no? Entonces, organizamos todo esto hasta que nos corrieron. Hasta que se acabó. No, nos corrieron. ¿Eso fue ya con Miguel Ángel Mancera? Eso fue en el 2000. Bueno, yo entré y salí de la secretaría varias veces, quiero decirles, no, por desavenencias a veces, pero ya la última vez que salí fue en el 2009, ¿sí? Y dije, se acabó, y se nos ocurrió hacer la Brigada para Leer en Libertad, que realmente era una locura absoluta porque no teníamos el más mínimo apoyo de nada, ¿no? Porque cuando nos sacaron de la Secretaría de Cultura, pues en principio el pleito era conmigo, entonces yo dije, bueno, me voy, les pedí a todo el mundo que se quedara, que defendiera los programas, pero fueron echándolos poco a poco, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos vimos 20 personas en la calle, algunos, pues bueno, tuvieron proyectos diferentes, pero unos 15 nos quedamos y dijimos, vamos a hacer una asociación civil, lo cual era una locura absoluta, porque una asociación civil para fomento a la lectura, sin el más mínimo apoyo de nada, dices, esto va a durar exactamente 3 minutos y se acabó. Además, en pleno peñismo, ¿no? Así es. Sí. Así es, pues esto no, todavía no. Era el calderonismo, peor. Calderonismo, ¿no? Todavía, ¿no? A veces se echan competencias, cuál era peor, pero estaba muy difícil la situación. No, estaba horrible. Sí. Bueno. Y además no les importaba, o sea, el fomento a la lectura verdaderamente. Entonces, bueno, empezamos, pero había una cosa muy particular. Como llevábamos muchos años trabajando en el gobierno de la ciudad, teníamos muy buen cartel con el resto del gobierno, excepto con la Secretaría de Cultura, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasó? Que nos empezamos a acercar a las demás dependencias y empezamos a hacer ferias de libros, empezamos a proponerles hacer libros y demás. Y entonces, bueno, pues pudimos como salir adelante, ¿no? Ahora la relación con la Secretaría de Cultura es totalmente diferente, al revés, es una relación buenísima. Y las ferias de libros son otro tipo de feria, ¿no? Así es, volvimos a hacer la Feria del Zócalo, ¿no? Sí. Lo cual para mí es así como... Pues me siento muy orgullosa porque yo creo que sinceramente creo que es la feria, por lo menos en México, la feria que está pensada para los demás, para la gente, para los que van de público. No para la empresa, ¿no? Ni para los empresarios, ni para los editores, ni tampoco para las vanidades de los escritores, ¿no? Ya. Ahí todo el mundo va de manera gratuita, nadie cobra un centavo por ir, ¿sí? A la feria. Y no cobran por entrar. No se cobra por entrar, ¿no? Tratamos, que eso sí me cuesta más trabajo, pero bueno, de que las editoriales hagan más ofertas, ¿no? Claro. Para que se bajen los precios, porque bueno, si hay algo que realmente te detiene a que este país sea un país lector, son los precios de los libros, ¿no? Sí. Entonces, que hay algunas editoriales que lo están atendiendo, una, por lo menos, las demás están más difícil, ¿no? Pero creo que es porque la Feria del Libro del Zócalo, que por cierto, tengo que decir que ya viene, que empieza el 13 de octubre y que vamos a estar hasta el 22, que hay sobre todo 3 temas particulares que vamos a tratar, que esto no quiere decir que sean los únicos, va a haber muchísimos, hay muchísimas presentaciones de libros, hay debates, hay de todo, pero bueno, vamos a hablar sobre los 50 años del golpe en Chile. Vamos a hablar de la ola del neofascismo en el mundo y vamos a dar a conocer más al público en general de lo que ha sido la Internacional Feminista que se formó hace unos meses en México, ¿sí? Entonces esos son como los 3 temas de esto, pero bueno, hay 20,000 temas más. Vamos a regalar 6 libros. ¿Solo 6? Solo 6. O sea, para los primeros 6 que lleguen, sus 6 libros. No. 6 títulos. 6 títulos de libro. Y hay para ejemplares para todo el mundo que quiera. Y va a ser un libro infantil. Qué bien. Hay un libro justamente sobre el golpe de Estado de Ariel Dorfman. Es un libro además buenísimo, pero que ya no se consigue. Hay que ir por ese libro. Y que sí hay que ir.
y que realmente va a reeditar el Fondo de Cultura Económica y que nos dio un avance para poder regalarlo. Hay un libro desconocido totalmente, pero que es buenísimo, sobre la hija de Allende, Tati, la hija guerrillera, y que es un libro inédito en México. Y aparte, además, tenemos otro libro también sobre el golpe, que son de el que fue traductor de Allende, pero traductor de cercano, ¿no? Que tradujo sus memorias, ¿no? El que lo comunicaba. Sí, que le tocó. Intérprete. Y le tocó ahí el golpe. El golpe. Y entonces, que se llama Memorias Chilenas, y él es estadounidense, se llama Mark Cooper, ¿no? Y bueno, y vamos a regalar varios otros libros, uno infantil, o sea, que va a haber para todo, ¿sí? Vamos a tener cine, ¿sí? Va a haber varios cortos también sobre el golpe en Chile y otras cosas. Música, empezamos todos los días con música, como bien sabemos, ¿no? Que siempre hay. Entonces, bueno, creo que es una feria que si la gente va y le gusta, sobre todo, es porque es el lugar del debate. Claro. Del debate público, del debate de que vayas a escuchar a voces verdaderamente importantes, verdaderamente inteligentes, ¿no? Que normalmente no escuchas en otro lado. Ya la gente participa. Claro, toma el micrófono la gente participa, pregunta y opina, ¿no? Así es. Entonces, ese debate público yo creo que es quizás lo más importante de la Feria del Libro del Zócalo. Y ya tiene varias ediciones siendo así. Número porque 23. ha habido discusiones importantísimas que se han dando allí. Han venido compañeras y compañeros de todo el mundo. Y ahí están, hay grabaciones que están en internet que se pueden revisar, claro, hasta para formarse políticamente, ¿no? Así es, si se meten, por ejemplo, la Brigada para Leer en Libertad lleva desde hace, yo calculo que, porque vamos a cumplir 14 años de la Brigada, pero yo creo que los últimos 10 años está grabado todo, ¿sí? Entonces son de veras, sí, porque hay gente de todas partes del mundo. Esta vez, por ejemplo, vamos a tener a 51 extranjeros, ¿sí? A 120 y tantos mexicanos. O sea, de veras va a ser una gran fiesta. Entonces, que no se la pierda. Que nadie se la pierda, qué bonito. Gracias. Pues muchas gracias por hacer ese trabajo. Muchísimas gracias. Se te reconoce mucho y se te agradece mucho, pero nos falta un tema. Muy bien. ¿No? Ustedes han estado metidos, tú y Paco y todo un equipo de compañeros han estado metidísimos en el tema del proyecto de Nación, ¿no? Que es una experiencia excepcional, nunca antes hecha en ninguna parte del planeta, ninguna revolución se ha dado el lujo de ponerse a discutir el proyecto del siguiente periodo de gobierno, ¿no? Y la parte de cultura ha sido es una de las más complejas, seguramente, ¿no? Un país como el nuestro exige discusiones complejas. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha caminado eso? Sí, mira, se decidió, como bien dices, que el proyecto de Nación no fuera alguien así de una mente brillante que de pronto saliera y dijera, pues estos son los temas, ¿no? Entonces se formó una comisión de 22 personas, con 22 temas, en la cual cada una de estas personas organizó junto con otras la discusión. Entonces, ¿qué es lo que quisimos? Sobre todo, mira, nosotros en particular en cultura, Paco y yo decidimos que no era cuestión de llamar a la gente, de echarle rollo, de pronto decir es que creemos que las cosas deberían de ser así. No, decidimos que lo que teníamos que hacer era escuchar. Entonces, decidimos hacer una cantidad de pequeñas reuniones, ¿no? Yo calculo que debemos haber hecho como unas 15 reuniones diferentes con diferentes grupos, ¿no? Que tenían que ver con la cultura, para culminar en una asamblea que duró desde las 10 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, donde a micrófono abierto, con dos minutos y medio, la gente podía expresarse. Hubo 190 y tantos, creo que una burrada de gente que fue y expresó. Entonces, ¿qué hicimos? Hemos intentado, porque, bueno, es muy difícil, y además, bueno, nos llegaron documentos, te puedes imaginar,
Muchos proyectos. Muchos proyectos, ¿no? Desde proyectos como muy particulares, ¿no? La Casa de Cultura de Acámbaro que quiere hacer, y dices, pues sí, qué bueno, y nos alegra mucho pero eso está difícil que lo metamos en el proyecto de Nación. O sea, ¿qué fue lo que hicimos? Tratar de recoger cuáles eran las cosas más sentidas, ¿no? Y creo que hubo varios temas que han sido como muy importantes. Por ejemplo, una cosa que todo el mundo ha pedido es la seguridad social para la gente de la cultura. Porque, bueno, como no tienes normalmente un trabajo fijo, como no tienes un mismo patrón, como no tienes... Entonces está buscando y parece ser que ya hay un mecanismo que se encontró en el Seguro Social para que se tenga eso, ¿no? Entonces es una de las quizás de los temas como más de esto. Después los presupuestos, ¿no? Claro. Que entonces se ha discutido mucho, ¿no? Bueno, a veces, por ejemplo, era muy particular, todo el mundo decía que había que incrementar el presupuesto a cultura, pero sobre todo ponían la atención en decir, sí, pero ¿cómo está distribuido? Sobre todo la distribución, ¿no? Porque, por ejemplo, en la mayor parte de los casos y de las instituciones resulta que el 80-85% se va en salarios y tienes un 15% para poder operar, lo cual es un absurdo. Tienes un monstruo de aparato para después no poder hacer nada, ¿no? Porque no tienes dinero para hacerlo, ¿no? Entonces esa es otra de las cosas así muy particulares. Después, por ejemplo, el revisar las leyes, tanto de libro como de cultura, tanto las federales como las locales de la Ciudad de México, porque están como muy confusas en la del libro, que es donde yo más conozco y estoy muy metida. Resulta que es una ley que al final de cuentas el último que está favorecido es el lector, ¿no? Entonces están más preocupados por favorecer a la industria editorial, están eso para los distribuidores, ¿no? Se habla de un precio único para los libros, con lo cual es un absurdo. En estos momentos está de año y medio, cuando sale un libro tiene que tener el mismo precio, ¿sí? En todos lados. Y ahora hay una propuesta para hacerlo de 3 años, lo cual es un absurdo, porque los libros tienen muy poca vida, ¿sí? Se está produciendo tales cantidades de libros en la industria editorial que tienen tan poca vida que al poco tiempo acaban en bodegas. Entonces, si tienes que seguirlo vendiendo al mismo precio porque no han pasado ni el año Imposible. y medio ni los 3... Pues y se acaban los remates, ¿no? Y acaban triturándolos, que es la verdaderamente tragedia en este país, porque cuando hace tanta falta que los libros lleguen a la gente, porque se dice, no, es que la gente no le gusta leer. Bueno, no ha encontrado todavía sus libros, no ha tenido la oportunidad, pero si además vas a una librería y para comprar un libro te cuesta casi 400 pesos, pues por muchas ganas que tengas, pues no se puede. Entonces, creemos que el bajarle el precio a los libros, el que en lugar de triturarse se donen, por ejemplo, ¿no? Porque es cierto, a las editoriales les cuesta mucho dinero mantenerlos en bodega, ¿sí? Y además siguen siendo activos fiscales. Y entonces eso, si los donan, tienen que pagar impuestos por ellos. Entonces lo que estamos tratando también condonar esos impuestos, es decir, sí, vamos a los que se donen, que se condonen los impuestos, en fin, una serie de cosas, ¿no? Porque además habiendo tantas escuelas, tantas universidades, tantos centros de cultura. Libros, es increíble, pero hay tantas escuelas, ¿sí? Nosotros como brigada dijo que lo que hacemos es, por ejemplo, pedir donaciones de libros. Y con esas donaciones de libros vamos haciendo pues pequeñas bibliotequitas en comunidades, en escuelas retiradas. Una vez se nos ocurrió, cuando Paco Ignacio todavía estaba en la brigada, fue a Chiapas a dar una conferencia a maestros y les dijo, a ver, levante la mano quien tiene biblioteca en su escuela. Y levantaron 2 manos y las demás nada, y había 60 personas. Entonces dijo, no, pues les vamos a mandar.
Entonces, en una de nuestras ferias se le ocurrió decir, por favor, tráiganos donaciones para las escuelas en Chiapas. Y resulta que fue tan brutal en la respuesta de la gente que no nos dábamos abasto. Un mes después seguíamos clasificando, tomamos por asalto la sección 9 de la CENTE y el Belisario SUTIN, Domínguez. y el SUTIN también, así es, y el ¿cómo se llama? Y el local del SUTIN, porque no teníamos dónde poner tantos libros y además había que clasificarlos, claro, venían muchas cosas, tú no vas a mandar a una primaria un manual de no sé qué, ¿verdad? Entonces, un mes nos tomó, pero pudimos mandar, creo que fueron, no sé si cerca de 60 bibliotecas para las escuelas, ¿no? Entonces, pero ya no me acuerdo por qué te contaba. Por los libros y el proyecto de nación, la ley del libro. Bueno, y entonces la ley del libro. Entonces, justamente lo que estamos pretendiendo es eso, es que en vez de que se trituren, se hagan realmente donaciones, ¿no? Y se lleguen a todos lados, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante lo del proyecto de nación. ¿Por qué? Porque es una cosa inédita, como bien dices, es una cosa de pensar en que la gente proponga qué es lo importante dentro de cada uno de los sectores, ¿no? Y que sobre todo que venga de la propia gente todas las ideas, ¿no? O sea, y entonces esto se hizo una primera etapa. Ahora empezaremos la segunda etapa, que es no solamente dentro de la ciudad, sino también en el interior de la República, ir a llevar todos estos debates, ¿no? Para realmente, y ahora junto con nuestra candidata, realmente poderle ofrecer un panorama mucho más claro para que ella pueda realmente pues, saber qué hacer en cada caso. Tener una herramienta ahí que es el proyecto Así es. de nación que salió de abajo. Así es. De abajo salió de discusiones colectivas. Así es. Pues ya para despedirnos, para dejarte en paz, No te Paloma. Tú eres una mujer de izquierda, ¿no? De toda la vida, se puede Así es. decir eso, desde chiquitita, ¿no? Y además lo traías desde la familia, ¿no? Así es. Antes de nacer ya eras de izquierda. Y ¿cómo ves desde tu experiencia, desde tu capacidad de análisis, ¿no? De la síntesis que puedes hacer del momento histórico en el que estamos? ¿Tú cómo ves la situación actual de las fuerzas políticas, de los candidatos, las candidatas, los ejercicios que ves? ¿Qué es lo que más notas? ¿Qué es lo que tú resaltarías? ¿Qué balance tendrías? Mira, yo digo que hablemos realmente de Morena y de lo que estamos viviendo como Morena, porque yo creo que la oposición es como de risa. Verdaderamente creo que no da para nada. Afortunadamente hemos logrado arrinconarlos de tal manera, o más bien se han casi arrinconado solos, ¿no? O sea, es terrible ver cómo la degradación tan brutal, ¿no? Es total. Ahora, ¿qué me preocupa? Me preocupa mucho la situación de Morena. ¿Por qué? Porque vivimos durante, pues creo que casi 4 años, ¿sí? Un impas dentro del partido terrible, ¿sí? Una inmovilidad total, ¿no? No había espacios de la más mínima discusión, no había espacios para nada, ¿no? Creo que ahora empieza a moverse, ¿no? Creo que ahora eso, pero sobre todo yo lo que creo es que, y lo que haría como un llamado a todo el mundo que me quiere escuchar es: discutamos, abramos el debate, veamos cuáles son nuestras mejores opciones, ¿no? Busquemos cómo, sí, hoy bien lo decía el jefe de gobierno en su informe de los 100 días, decía que Campa, alguna vez Valentín Campa, decía, si dudas, siempre toma la decisión que va hacia la izquierda, ¿no? Si tienes opciones, siempre busca eso. Y yo digo, sí, tiene toda la razón, pero justamente eso hay que discutirlo, ¿sí? Hemos perdido la capacidad de debate, hemos perdido la capacidad de
de confrontarnos en ideas. Parece que si tú no estás de acuerdo exactamente, ¿no?, con algo, entonces que ya eres anti-4T, ya no. No, ¿por qué temerle al debate? Todo lo contrario. Yo creo que eso es lo que nos va a hacer mucho más ricos, ¿sí? En el sentido de que vamos a poder caminar como mucho más abiertamente y probablemente con menos torpeza, ¿no?, de la que a veces tenemos. Es cierto que estamos viviendo tiempos en los cuales hay que abrirse, ¿sí? Hay que tratar de jalar gente de todos lados, pero también hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y hay que saber, ¿no?, cómo valorar cada una de esas acciones, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viviendo un momento inédito, como bien decía, que me encanta cuando lo recuerdo, Helguera, decía, ¿cómo estoy en contra si por esto he peleado toda mi vida?, ¿no? Y tenía toda la razón, y así es, ¿verdad? Eso es lo que de alguna manera sentimos, ¿no?, los que llevamos muchos años en esto, ¿no? De pronto decir, sí, podrás estar o no de acuerdo en muchas decisiones y en muchas cosas, no importa, ¿sí? Lo importante es hacia dónde estamos caminando y poco a poco. Y las críticas hay que hacerlas desde dentro, no desde fuera, ¿sí? Y si hay discrepancias hay que ver cómo las dirimimos, ¿no? Pero creo que vamos por el buen camino. Creo que de verdad este país ha cambiado muchísimo, ¿sí? Y que los que no vivieron el país que antes teníamos, habría que darse y enterarse de cómo era, ¿no? Y bueno, pues caminar Exacto. y siempre a la izquierda. Exacto, hacia la izquierda y abajo, ¿no? Así es. Con la gente. Y además el primero de los pobres yo creo que es fundamental. Y yo lo sigo repitiendo, si este país no ve por toda su gente y sobre todo por los de abajo, no podemos salir adelante. No hay posibilidad. Así es. Muchas gracias, Paloma Sáez. Al contrario, compañero, muchísimas gracias por esta entrevista. Un tiempo de vida que nos regalas y que es recibido con mucho amor para compartírselo a toda la gente que nos ve en la 4TV. Estuvo con nosotros la compañera Paloma Sáez de la Brigada para Leer en Libertad, una compañera de larga trayectoria en la lucha por la transformación de nuestro país. Estamos muy contentos, muy orgullosos. Allá en su casita, organícese, convoque a sus vecinos, discuta, construya organización desde abajo, indígnese por la injusticia. Como dice Jesús Ibáñez, un sociólogo español, esta gran conversación va empujando una gran transformación. Hasta luego.